Bien, existe una evidente e importante diferencia entre la auriculoterapia y la acupuntura. Eso hay que explicarlo bien. Miren, en la acupuntura los puntos son detectados siempre, independientemente del estado de salud o enfermedad del sujeto que se está explorando. Es decir, nosotros recibimos a un paciente que no puede dormir. Entonces decidimos poner un punto para bajar el calor del corazón. Entonces recurrimos a un puntito que se encuentra en la parte en la parte del cúbito, donde está el pliegue de la muñeca. Ahí nosotros encontramos un punto de acupuntura que es el punto 7 del corazón, en el cual podemos bajar ese calor, ¿verdad? Ese punto siempre va a estar ahí, no importa si la persona está enferma o no, como dice ahí como dice aquí la información, si ese punto ahí siempre va a estar. Igual todos los puntos acupunturales siempre van a estar pues en su ubicación. Pero en la auriculoterapia los puntos son solo detectables en una situación de enfermedad. Y lo explico, piensa. Si una persona se llega y se queja de que tiene un dolor cervical, si nosotros vamos a la porción en la cartografía, la parte que corresponde a cervicales, que sería en esta porción prácticamente, ahí deberíamos de nosotros colocar el estímulo, o en este caso la aguja. Pero nosotros tenemos que utilizar una herramienta que es un palpador. Más adelante les voy a mostrar cuál es esa herramienta. Con ese palpador, si nosotros, valga la redundancia, palpamos en esa zona y la persona no siente malestar ni dolor ahí, quiere decir entonces que el dolor viene de alguna otra parte. Fíjense cómo nosotros entonces podemos hacer diagnóstico a través de ello. Si nosotros empezamos a palpar en la zona que era de auriculoterapia, la zona que corresponde a cervicales, y empezamos a hacer la palpación más hacia abajo o más hacia arriba en el caso de la oreja, más hacia abajo de la espalda, y la persona llega a sentir dolor en una zona más lejana hacia el punto específico, dependiendo de la zona donde se encuentre, podemos decir, ah caray, esta persona, su dolor cervical prácticamente se genera de unas vértebras lumbares, porque ahí fue donde cuando yo palpé, la persona sintió el dolor. Entonces, es muy importante hacer esto diagnóstico, porque si ustedes agarran su aguja y la ponen directamente, no donde en la cartografía dice que están las cervicales, sino donde ustedes encontraron el dolor a la palpación, la persona en ese momento, en cuestión de segundos, se le va a quitar el dolor cervical, si es que lo lleva en ese momento. Es decir, al hacer movimientos, ¿verdad?, rotatorios, como los haga y que él sienta el dolor, en el momento en que los vuelva a hacer, va a desaparecer el malestar. Entonces quiere decir que ustedes realmente hicieron un buen diagnóstico y detectaron que el dolor cervical de la persona no proviene de las cervicales, sino que proviene de más abajo, prácticamente de las lumbares. Eso es lo que quiere decir. Por eso es que hay una gran diferencia entre la acupuntura y la auriculoterapia. Fíjense bien, aquí ustedes pueden ver que yo recorté y puse el texto original en esta diapositiva de un libro del doctor Noguera, que decía literalmente él ahí: ¿cuál es entonces la diferencia con la acupuntura? Ya que en ambas se usan los mismos elementos, es decir, en la auriculoterapia como en la acupuntura se utiliza el mismo elemento. ¿Cuál es ese elemento? Pues es la aguja, prácticamente la que se está utilizando. Entonces, aunque se utilizan los mismos elementos, ¿cuál es la diferencia? Bueno, a pesar entonces él decía que a pesar de que se usan los mismos elementos, las mismas agujas y el mecanismo de reacción del organismo es distinto para cada especialidad. Son tratamientos tan distintos basados en principios distintos. Mientras la acupuntura procura corregir el curso de la enfermedad, restableciendo el equilibrio energético causado por la misma enfermedad, la auriculoterapia procura llevar su acción al órgano, función o región enferma. Es decir, que su acción se acerca más a la del tratamiento alopático
que a la misma acupuntura. Y esto va a ser una revelación para ustedes, porque pues la mayoría de la gente que ha estudiado auriculoterapia o que aplica la auriculoterapia piensa que es una técnica, digamos, complementaria, ¿verdad? Que tiene más la relación con el naturismo o con la medicina alternativa. Pero desde el punto de vista del doctor Noguer, en realidad tiene más relación la auriculoterapia con la alopatía que con la medicina alternativa, es lo que algunas personas le llegan a mencionar, porque actúa directamente sobre el sistema nervioso, no como en la acupuntura, que actúa a nivel energético. Qué cosa tan interesante, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Sigue diciendo ahí el doctor Noguer que esto lo va descubriendo el médico a medida que va internándose en los secretos de esta disciplina. Desde el inicio del examen del enfermo, lo examina con criterio alopático, el mismo interrogatorio, los mismos exámenes complementarios, y nos queda lo más importante, que es el pensamiento del médico auriculoterapeuta, que va dirigido directamente al órgano, región o función enferma para inquirir el tipo de lesión que motiva la consulta, la causa orgánica o funcional que la ha provocado, y en este caso las agujas actúan en forma directa sobre estos elementos, corrigiendo el desequilibrio funcional de los órganos, causa inmediata de los síntomas y signos de la enfermedad. Es por esto que la auriculoterapia tiene más afinidad con la alopatía que con la acupuntura, y es por esto que las agujas implementadas o implantadas en las orejas cumplen la función de los medicamentos, sin los riesgos que sus efectos secundarios y no deseados pueden provocar. En otras palabras, las agujas reemplazan a los medicamentos. Y vuelvo a dar un ejemplo. Alguien llega al consultorio con un dolor abdominal, ¿verdad? Un espasmódico, a lo mejor es intermitente, y el médico alópata quizá lo que va a dar es un medicamento, pues un antiespasmódico, simplemente. Pero entonces, si tiene conocimiento de auriculoterapia, entonces va a la región, a la oreja, donde primero hace su auscultación, donde siente el malestar del paciente. Si está en la región superior, que es en el epigastrio, entonces puede considerar que es en el estómago donde tiene el malestar. Entonces va al pabellón auricular en la región donde está ubicado el estómago y hace la palpación. Si encuentra el dolor ahí donde hizo la palpación, ahí debe de poner la aguja, debe de poner el estímulo, y es como si en ese momento estuviese dando un medicamento. Con la única diferencia es de que si el paciente se va con un medicamento de vía oral, pues va a notar una diferencia, va a notar un alivio en el momento en que el medicamento ya empiece a hacer su función. La diferencia con la auriculoterapia es de que en el momento en que se le aplica la aguja, en ese momento se le quita el malestar. Se estimula durante unos 2-3 minutos o un poquito más, a lo mejor mientras el médico quizás sigue haciendo el llenado de su expediente clínico o lo que haya o lo que esté haciendo, y una vez que termina retira la aguja y el paciente pues ya sale bien, se siente bien ahí desde el momento en que sale del consultorio. Y obviamente no se va así simplemente, agarra un estímulo de esos semipermanentes que se les conocen como balines, que tienen una telita adhesiva, se retira la aguja y se pone el balicito ahí directamente sobre el punto donde ya se había punzado, y el paciente se va con su estímulo, o sea, se va con su medicamento, pero ya no lo tiene que estar tomando porque ya va directamente ahí en su pabellón auricular, y van a ver cómo ese paciente ya no se va a estar quejando de esos malestares. Entonces así es como el doctor Moisés Lipsing, ya los estaba yo confundiendo con el doctor Noguer. No, esto más bien era del doctor Moisés Lipsing, o sea, todo lo que él estaba comentando dentro de su libro. Perdón. Muy bien. Es inevitable entonces hacer uso de los dibujos y de las cartas referenciales existentes en todo tratamiento sobre la materia. De este modo podremos comprender
el cómo y el por qué. En el caso del pabellón auricular tiene varias referencias somatotópicas. La más común es la que representa a un bebé en la posición fetal con la cabeza hacia abajo y con el vientre proyectado hacia el meato auditivo. Y ahí lo vemos perfectamente, ¿verdad? Aquí tenemos al feto que está de cabeza, tiene su espaldita, sus extremidades superiores y sus extremidades inferiores, los pies. Y si lo pasamos hacia la oreja, pues fíjense que tiene exactamente la misma forma, ¿verdad? Entonces este es otro mapa, es un mapa que va representando el feto en el pabellón auricular. Y eso era lo que decíamos. De esta manera, tanto los órganos internos como lo que es el tronco y las extremidades tienen una referencia regional lógica en la aurícula o en el pabellón auricular. Esta representación somatotópica es muy útil porque nos permite ubicar con facilidad los puntos y las regiones que habremos escogido para una terapia determinada. Y sin embargo, se siguen descubriendo puntos nuevos a través de la práctica clínica y experiencia de acierto y error, pero siempre con este fundamento analógico conocido como el principal microsistema, que sería la auriculoterapia. Y ahí tenemos una de las cartografías que ya no las hacen, fíjense, ya no hacen estas cartografías, ahora ya las han ido modernizando, pero a mí esta cartografía me gusta mucho, porque básicamente podemos ver todo el cuerpo humano ahí, perfectamente bien ubicado. O sea, yo creo que sí lo están ubicando ustedes, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, podemos ver puntos específicos para la lengua, para el ojo, para la garganta, lo que hace un círculo aquí que se correspondería a mejilla, es un punto muy importante para estar tratando problemas, por ejemplo, de parálisis facial. Tenemos ya lo que podemos observar que son las vértebras, las cervicales, las vértebras dorsales, lumbares, coxígeas, glúteos, rodilla, tobillo. O sea, ya está perfectamente ahí en esta gráfica, lo podemos ver. No creo que puedan ustedes conseguir una cartografía como esta. Hay otro tipo de cartografías, pero como esta ya no. O sea, me gusta mucho esa cartografía, pero ya no las hace. Bien, todo lo que existe en el universo está formado por energía, ¿verdad? Es muy interesante esto porque muchas terapéuticas que hay en boga en este tiempo, su principal principio es que todo se mueve a través de los estados energéticos, y esos estados energéticos que se mueven pueden ser interrumpidos o pueden ser modificados y llevar a un desequilibrio, básicamente. Eso es lo que muchas terapéuticas emplean, ¿verdad?, para sus tratamientos. La base de la terapia se basa en el equilibrio energético. Cuando se presenta la enfermedad, existe un desequilibrio de esta energía. Así pues, como existen venas y arterias por donde circula la sangre para ser transportada a todo el organismo, existen también otros canales por donde fluye la energía llamados meridianos. Estos canales, al ser estimulados, logran restablecer el equilibrio energético del cuerpo. Según la medicina china, y vamos a hablar un poquito de ella, la oreja está estrechamente relacionada con los meridianos nadi, pero según la medicina tradicional china. Estos meridianos llegan a ella y tienen una íntima relación con los órganos internos, y por ello tienen también una conexión muy directa con los órganos internos a nivel de la fisiología y de la fisiopatología. Recordemos que en la medicina tradicional china, el principio fundamental de su doctrina es el desequilibrio de estos 5 órganos. Los 5 órganos principales, que sería corazón, que sería vaso, que sería pulmón, riñón, hígado. Entonces, si hay todos ellos tienen una energía, un estado energético. Si hay una modificación en el estado energético, cada uno de ellos va a tener una modificación sobre su víscera, y de su víscera también a otras partes conectivas y anexos del cuerpo, ¿verdad? No nos vamos a meter ahí porque no se trata esto de dar un curso de medicina tradicional china, sino de auriculoterapia. Pero según los chinos, esto es lo que pasa ahí
en la oreja tiene una conexión la oreja con los meridianos, y por ello a través de la oreja se pueden llegar a todos estos meridianos a nivel fisiológico y fisiopatológico. Actualmente se conocen más de 200 puntos, ya lo había mencionado, biológicamente activos en la oreja, con los cuales se puede tratar numerosas enfermedades. En la oreja existe un punto reflejo para cada zona del cuerpo que es perceptible en el caso de enfermedad. Ya lo había comentado, que cuando existe una enfermedad, si palpamos, ahí va a haber malestar, y si no hay malestar ahí, entonces el problema viene de otro lado, y eso es lo que hay que buscar. Entonces, solo cuando una región del cuerpo humano pierde ese equilibrio fisiológico, pueden detectarse en la oreja los puntos alterados. Este hecho es clave y puede utilizarse como método de diagnóstico, ya lo había mencionado. Y por otro lado, una vez detectados los puntos, se pueden proceder a su estímulo para volver a equilibrar el organismo. Ello implica que la oreja no es solo un aparato de oído o de audición, sino también un instrumento importante para el diagnóstico y tratamiento de las patologías. Los puntos acupunturales que se encuentran en la aurícula son puntos estimulantes en los tratamientos. Los puntos denominados de reacción positiva se toman como referencia en el diagnóstico, es decir, los puntos que reaccionan a la palpación y que hay dolor, este es el punto que está generando tal malestar.